Cuando empezamos a trabajar en nuestro servicio, teníamos muchos inconvenientes en cuanto al manejo de los pacientes, porque se nos hacía difícil. Nosotros tenemos horarios cortos, como en todos los hospitales públicos, donde se nos presenta el problema de la atención, de que tenemos límite en atención. Por ejemplo, en estos momentos nosotros estamos dando turnos, o sea, en 15 días se cierran los turnos de cada 3 meses, damos turnos 15 días, se cierran esos turnos hasta dentro de 3 meses que volvemos a dar turnos, porque si no teníamos turnos para un año de distancia y obviamente después el ausentismo de los pacientes era muy largo. La próxima. Nosotros funcionamos como un hospital público de autogestión, es decir, que tiene obras sociales y pago voluntario de los pacientes. Trabajamos en la dependencia del Departamento de Cirugía y está asociado a otras disciplinas. Las actividades propias del servicio son kinesiología, nutrición, y de otras áreas tenemos ginecología, dermatología, infectología y hematología, que trabajamos mancomunadamente, y diagnóstico por imágenes, etc. El nivel de consultas mensuales en nuestro servicio es muy alto. Nosotros estamos por encima de todos los servicios dentro de lo que sería cirugía general, digamos, del departamento de cirugía, dentro del primer servicio en estadísticas en relación a las consultas. La próxima. Lo mismo sucede en las prácticas, tenemos muchas prácticas. Disminuyó mucho el tema de esclerosis porque nosotros no estamos haciendo en este momento esclerosis desde el punto de vista estético en terapia ectasia. La próxima. Respecto a las áreas, tenemos un encargado dentro del área de flebología. En el área de flebología, 5 médicos de planta honorarios, 5 fellows, 3 concurrentes, 2 enfermeros, 2 secretarias y una técnica que es la que nos apoya en esta área. La próxima. En el área de linfología tenemos un encargado, que es la doctora Mabel Busati, y un fellow, 6 kinesiólogas, una profesora de la cátedra de la UBA, una encargada también de la cátedra, 4 kinesiólogas asistentes como ayudantes de cátedra y 200 estudiantes de pregrado que nos ayudan para los drenajes, divididos en grupos de 2 con 2 veces por semana, 2 grupos. 100 por día serían divididos en 2 rotaciones, o sea 50, y de esos se dividen en 25 grupos de 2. Bueno, contamos con una sala de hemodinámica con horario propio, tenemos obviamente el quirófano, un ecodoppler, los láseres, los catéteres. Tenemos referido al grupo de kinesio, presoterapia, corrientes interferenciales, radiofrecuencia, magneto y microdermoabrasión, que lo usamos para los injertos. Cuando nosotros tomamos a los pacientes, lo que hacemos es, tenemos folletos explicativos que usamos de cómo funciona la circulación. Entonces el paciente durante el momento de la espera ya va leyendo esta folletería, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos es agregar los comentarios o las dudas que el paciente pueda tener respecto al retorno venoso. En esto lo que le explicamos es cómo funciona la bomba, cómo funciona la circulación y los distintos niveles o capas de las venas, porque en función de la ubicación de esas venas son distintos los tratamientos y nos es más fácil poder explicarlo. La próxima. Tenemos esta característica que es explicarle del tratamiento, por qué los tratamos. Les explicamos siempre que los tratamos para prevenir complicaciones. No los tratamos por estética, porque duelen, porque molestan, porque pesan. Esto es una cosa importante a tener en cuenta, porque el paciente tiene que entender que no es una cuestión estética, sino el riesgo incluso legal es mucho mayor. Entonces hay que explicarle que uno lo hace para minimizar los riesgos de complicaciones. La insuficiencia venosa crónica debe tratarse, ahí como dice ahí, por los riesgos de sus complicaciones. Y ahí le explicamos 4 cosas que son 4 elementos que paran el tratamiento de la enfermedad venosa, que uno es el ejercicio, el otro es el reposo fraccionado, la medicación y las medias elásticas o la compresión con venda multicapa. La próxima.
Anteriormente usábamos este cuestionario de calidad de vida, que era el Euro Quality of Life, pero actualmente estamos usando el Civic 20, que es el que mejor, digamos, nos ayorna para lo que el nuevo estudio que estamos haciendo, que tenemos más de cerca de 560 pacientes, casi 600 pacientes hemos llegado y estamos haciendo todos los pacientes con cuestionario de calidad de vida, que estamos usando el Civic. Este es el estudio anterior, la próxima. Nosotros armamos una encuesta propia de la cual tomamos varios datos que después les voy a explicar. Y esta es la encuesta que nosotros hacemos de severidad clínica, donde ponemos, como ustedes ven acá, el CEAP y el BCCS. En el CEAP anotamos el inicial, el preoperatorio, las condiciones preoperatorias en cuanto a la severidad, y después a la semana de comenzar el tratamiento, al mes, a los 3 meses y al año. Y lo repetimos así durante 5 años para ver a los pacientes. Perdón. ¿Saben lo que es el CEAP? Nosotros usamos el C del CEAP. CEAP significa clínica, la C de clínica, la E de etiología, la A de anatomía y la P de patología, ¿sí? Actualmente lo que más se usa es la C, la parte clínica. Es bastante sencilla. C1 significa, C0 nada, no tiene varices, no tiene nada. C1 habla de las telangiectasias o venas reticulares, pequeños vasos. C2 es cuando ya tiene varices el paciente. C3 es cuando las varices se agrega edema. C4 se divide en C4A y C4B. C4A es cuando no tiene lipodermatosclerosis, que tiene una dermatitis ocre o que puede tener un área de hipodermitis, pero no tiene la dureza de la fibrosis, eso no me salía la palabra. Y B es cuando ya tiene fibrosis del tejido. C5 es cuando tiene atrofia blanca, que son esas lesiones que ustedes ven como blanquitas entre la piel, que se agrieta y se hacen úlceras fácilmente, o cuando tiene úlceras que cerraron, o sea, la cicatriz de la úlcera. Y C6 es la úlcera abierta, ¿sí? O sea, C5 úlcera cerrada, C6 úlcera abierta. Y dentro de esa clasificación nosotros ubicamos a los pacientes, lo ponemos ahí en la primera fila, el CEAP, y el BCCS desglosamos el BCCS con todos esos ítems. Nosotros agregamos complicaciones, ¿sí?, para que se vea en esta franja, y lo que observamos es también seguimiento respecto a la neoangiogénesis, ¿sí? Si tiene neoangiogénesis, si tiene varices residuales, si tiene varices residuales, y las residuales son por neoangiogénesis, por recidiva varicosa o por progresión de la enfermedad, por mala técnica o falla técnica o por progresión de la enfermedad. Esas cosas las anotamos y el diagnóstico de eso debe hacerse por ecodoppler. El BCCS, que es un score de severidad clínica. Claro, son dos, por eso digo, es una encuesta de severidad clínica. Usamos el CEAP, que es una encuesta de severidad clínica, y el BCCS, que es otra encuesta no es una encuesta, es, digamos, va a tener un puntaje el paciente. Exacto. En realidad el puntaje máximo es 30, que sería el máximo de cuando tilda en todos estos puntos que puso acá el doctor, que es la escala de severidad. Eso es el máximo puntaje que podría tener un paciente de severidad extrema, sería 30. Normalmente no hay paciente que alcance los 30 puntos, ¿no? Una insuficiencia venosa severa ronda los 17, 20 puntos ya. Lo importante es cómo los agrupamos para considerar la severidad, ¿no? Porque se pueden agrupar en base a esa numeración. La próxima. Nosotros en la consulta de primera vez lo que hacemos es la historia clínica, ¿sí?, que ya la tenemos preformada, es una historia relativamente pequeña, tipo ficha, donde vemos examen físico. Nosotros no hacemos más las pruebas funcionales, igual seguramente se las explicarán acá, pero la realidad es que el uso de ecodoppler ha abolido prácticamente la necesidad de las pruebas funcionales. Para aquellos que eventualmente no las lleguen a tener, pueden usarlas y es bueno conocerlas, pero digamos, el uso es muy impreciso en relación a un ecodoppler. El ecodoppler venoso
el tratamiento médico, nosotros hacemos 3 meses de tratamiento en todos los pacientes, porque hemos encontrado que tenemos una fuerte deserción dentro del gran número de pacientes. Entonces vemos que el paciente vuelve por ahí a los 3 meses reclamando las mismas cosas, pero no realizó el tratamiento correctamente o no lo realizó directamente. Entonces, ¿qué sucede? Esos pacientes nosotros preferimos no llevarlos a cirugía de entrada porque lo más probable es que después abandonen el tratamiento y la recidiva sea la regla. Es muy importante cómo esos pacientes se conducen postoperatorio. Entonces, si nosotros los entrenamos previamente, vamos a tener mejor resultado después. Como nuestra capacidad es finita, nosotros queremos optimizar nuestros recursos. Le indicamos ejercicios, reposo fraccionado, compresión y venotónicos, como lo explicábamos antes. La próxima. Y esto es lo que nosotros tenemos. Como nosotros tenemos mucho personal no médico, tratamos de instruir sencillamente para poderle decir. Entonces nosotros le decimos, es un CEAP C1, C2, C3, C4, y en función de eso ya sale lo que le tienen que explicar al paciente de cómo realizarlo. Nosotros les decimos a los pacientes siempre la exigencia, cuando les decimos ejercicios, todos creen que es hacer gimnasia, es hacer algún tipo de ejercicio. No, es el ejercicio continuo del día a día, el movimiento diario. Si el paciente está sentado o parado, le exigimos que haga 5 repeticiones de dorsiflexión del pie sobre la pierna, y si está sentado hace taco punto y si está parado punta de pie y bajar, y lo hacemos en estas características. El C0 no tiene que hacer nada, el C1 una vez, el C2 2 veces para que sea práctico. Como ven, acompaña a la clasificación SEA. Tantas veces por hora como se requiera. La próxima. Esto no es imprescindible que sea así, pero nos resulta práctico en la explicación. El reposo fraccionado lo hacemos 10 minutos, le pedimos que sea tan solo 10 minutos, pero lo importante es que sea fraccionado. Que el paciente pueda durante el día levantar la pierna aunque sea un rato, cuando vuelve a su casa, que a veces no lo tiene eso mecanizado. Entonces, si el paciente no tiene mucha patología, podría, por ejemplo, en el almuerzo y cuando vuelve a su casa, levantar la pierna tranquilamente, y lo estaría haciendo 2 veces por día. Nosotros esa exigencia se la pedimos, obviamente que no es riguroso, pero para que entienda el personal que trabaja con nosotros cómo se tiene que manejar. La próxima. Respecto a la compresión, nosotros, excepto los estadios iniciales, C0 y C1, que usamos medias, las medias que usamos es 8-15 para los estadios iniciales, que son los de prevención, y después en el C2 usamos 15-20 de compresión con media, en el C3 también usamos media. En esos 3 meses que yo le explicaba anteriormente, ¿qué es lo que hacemos? Le mandamos al paciente, por ejemplo, en el C3 le mandamos al paciente usar la media elástica durante esos 3 meses. Y una vez que reduce y ese paciente lo transformamos a C2, obviamente ese paciente va a seguir con la media elástica, porque inicialmente fue un C3, va a seguir con su media, pero estaría en condiciones de poder ser operado posteriormente. Y así vamos subiendo. Como ven, en el C4A usamos medias 30-40, pero en el C4B preferimos los vendajes multicapa. Generalmente lo que hacemos es vendaje multicapa, acá está Rosy, que es el chic y sabe bien de lo que hablo. En general usamos no solo el vendaje multicapa, sino que usamos las vendas cohesivas, etcétera, para hacer una verdadera bota sobre el paciente. En el C5 y C6, bueno, ya hacemos en el C6 obviamente el tratamiento de las úlceras, y en el C5 hacemos multicapa. Le digo lo que estamos... pasemos a la próxima, después se lo sé. En relación a los venotónicos, los usamos si el paciente está sintomático o está asintomático. La próxima. Antes de entrar en esto, le digo más o menos lo que nosotros hacemos con el SEA. En el C1, ¿sí? Viene el paciente, tiene exclusivamente arañas. Actualmente lo que estamos haciendo es preguntarle si es sintomático o es asintomático. Si es sintomático, tenemos que desnudar y saber si esa sintomatología es inherente al problema venoso o es secundaria a otros factores, porque lo que pasa en Argentina, a diferencia de lo que pasa en otros países del mundo, que nosotros recibimos pacientes por ahí que tienen algún dolor de origen traumatológico, nos ha pasado, o pacientes que tienen algún problema hematológico, o mieloma múltiple, etcétera, que tienen cansancio de las piernas y realmente tiene otro origen. Entonces, lo que tenemos que ver es cuál es la causa
que produce esos síntomas. Una vez desglosado eso, lo que hacemos es diferenciar al paciente, el que tiene síntomas al que no lo tiene. Entonces le hacemos tratamiento médico, ¿sí? Y con medicación obviamente, y los ejercicios y las medias y el reposo, y los tenemos por 3 meses. Cuando el paciente, y le vamos pidiendo el ecodoppler, si es sintomático el segundo, le pedimos el ecodoppler. Si el ecodoppler es patológico, lo vamos a programar para cirugía si cumplió con la terapéutica. Si el paciente no es patológico, entonces el paciente nosotros le damos tratamiento de prevención, pero en el hospital no estamos haciendo en este momento el tratamiento de los pacientes estéticos. Si el paciente es C2, hacemos lo mismo que en el C1S cuando es patológico el ecodoppler, o sea, le vamos a pedir un ecodoppler. Si el ecodoppler no viene, que tiene los troncos sanos, igual ese paciente va a ir a cirugía o algún tipo de tratamiento, que ahora les voy a explicar, y después los pasamos a... hacemos los 3 meses de tratamiento y si lo cumple, los pasamos para realizar el tratamiento quirúrgico. En el C3, lo que hacemos durante los 3 meses, como le dije antes, le damos la media y buscamos que el paciente reduzca el edema. No operamos a ese paciente hasta que se le quite totalmente el edema. Lo que queremos es piernas secas para operar nosotros. Entonces, transformamos ese paciente en un C2, entre comillas, sigue siendo un C3 para nosotros, lo transformamos en un C2 y lo podemos operar. El C4, el paciente con C4, nosotros tenemos 2 grupos que estamos recién ahora comenzando a dividir para hacer un trabajo, que es un grupo que se va a adaptar a kinesiología, donde se le van a hacer tratamientos kinésicos para, digamos, quitar el foco de fibrosis y obviamente desematizar, y otro grupo que va a bota de óxido de zinc, ¿sí? Para poder reducir bien el volumen de la pierna. Y con eso estamos viendo cuál es el resultado, costo-beneficio de estos pacientes, y posterior a esos 3 meses, nuevamente con esa pierna seca, como le decimos nosotros, sin nada de contenido líquido, sin nada de demás, poderlos operar. Con el C6 tenemos un manejo totalmente diferente. El paciente ingresa directamente al área de úlceras y ese paciente sube. Nosotros tenemos 3 días por semana tratamiento con nuestros enfermeros en el piso, y tenemos el tratamiento 3 veces por semana también, un día coincide obviamente, con los médicos. Entonces todos los pacientes de primera vez, en la mitad de la semana, los días miércoles, nosotros recibimos a los pacientes con úlcera de primera vez, y de segunda vez suben al piso, a nuestra sala, y ahí nosotros le hacemos tratamiento por los kinesiólogos cada 2 o 3 semanas y por los médicos cada mes o cada 6 semanas, dependiendo del caso. Entonces tenemos controlado al paciente rigurosamente. Una vez que la úlcera está cerrada, ese paciente entra en plan para cirugía, estudiado previamente. Lo otro que le quería decir, se lo digo después porque ahora me olvidé, pero es importante saber que en el estudio inicial que nosotros hicimos de nuestra propia encuesta, nosotros queríamos ver dentro de los grados evolutivos de la insuficiencia venosa crónica según las diferentes especialidades. A mí me preocupaba porque estaba viendo que nuestra especialidad es vista por un montón de especialidades, y en defensa de un montón de cosas que surgieron de los últimos años. Una de ellas fue el relato oficial que presentó el doctor Martínez en Mendoza, donde se discutía mucho acerca del rol que debe ocupar la flebología. Entonces, a mí se me ocurrió querer saber, tomar todos los pacientes que habían consultado previamente a otros centros o a otros lugares o a nuestro mismo lugar, pero que ya habían hecho consultas previas y que venían a nosotros por primera vez, o por primera vez o por segunda vez después de mucho tiempo. Entonces queríamos saber qué es lo que había pasado con esos pacientes en esas primeras consultas y cómo se habían conducido. Entonces, ¿cuál fue el objetivo general? Identificar los diferentes tratamientos médicos aplicados al paciente con insuficiencia venosa crónica según la clasificación SEAP
por profesionales especialistas y no especialistas. Y el objetivo específico era conocer las aplicaciones, o sea, qué recomendaciones le daban los especialistas y los no especialistas. La próxima. Siguiendo las guías del American Venous Forum y de la Sociedad de Cirugía Vascular Americana, donde tienen los grados de recomendación, entre ellos recomendaban que los no especialistas podían ver los estadios iniciales del CEAP hasta el C3, incluso manejar los que eran de origen sistémico. Obviamente los que eran de origen venoso deberían ser derivados. Entonces lo que ellos necesitaban saber era sospechar el diagnóstico y hacer un manejo inicial adecuado. Y los profesionales especialistas de C4, C5 y C6, que yo interpreto que se refiere a los profesionales especialistas dentro de nuestra propia especialidad. La próxima. Entonces tuvimos 515 pacientes, logramos recolectar, fue una encuesta directa, ¿sí? Y lo que se hizo fue en la segunda mitad del año 2013, o casi todo el 2013, y se hizo una encuesta donde lo que se buscó es ver el especialista que había consultado, el índice de severidad clínico, el tipo, el tiempo y el grado de compresión y venotónicos que había usado. La próxima. Entonces, observamos que dentro de los criterios de inclusión tuvimos los pacientes que, obviamente, como dije antes, de primera vez, consultas previas a otros especialistas y con síntomas compatibles con enfermedad venosa crónica. En este grupo se descartaron los pacientes que no tenían enfermedad venosa crónica. Los criterios de exclusión fueron pacientes de segunda vez, síntomas no relacionados a enfermedad venosa crónica, pacientes con enfermedad traumatológica, neurológica, arterial, bueno, todo como lo comenté anteriormente. Y pacientes psiquiátricos, por supuesto. La próxima. Esta es la estadística por sexo, casi el 80% eran mujeres y el 20% hombres. Y por el grupo etario. Fíjense que nosotros dentro del grupo etario tuvimos de los pacientes entre 40 o más de 40 años, conformaban casi el 80% de nuestro padrón. La próxima. Estas son las estadísticas según los distintos especialistas que lo habían visto. Obsérvese que la cantidad de personas vascular o flebólogo y de otras especialidades más o menos estaba dividido mitad y mitad, un poquito más, 56% contra 44%. La próxima. Observamos que más o menos a la mitad de los pacientes se le había dado venotónicos, poco menos de la mitad, y a más de la mitad se le había dado compresión elástica, como debe ser, porque no todos los pacientes van a requerir venotónicos, pero la mayoría debería tener una contención en general elástica. Nosotros lo que hacemos en los bajos estadios es compensar al paciente, le damos más venotónicos en verano y con menos uso menos asiduidad del uso de la compresión, y en invierno le damos más compresión y suspendemos los venotónicos. Para la clasificación SEA, estos son los grupos que encontramos. También obsérvese que nuestro grupo mayoritario se encontraba entre el C2 y el C4. ¿Sí? La próxima. Esto es muy interesante porque de saber, y por qué es muy importante. Porque obsérvese que prácticamente todos los especialistas tenían el mismo nivel de prescripción, ¿sí? Entonces nosotros nos pusimos a observar eso. Prácticamente no hay diferencia en cuanto a lo que indican los especialistas. No es que un clínico no sabe que le tiene que dar una media elástica, o no es que un dermatólogo no lo sabe que tiene que darle un venotónico. En realidad todos tenían conciencia acerca de lo que había que darle. Lo que fallaba era la explicación de qué debían usar. Cuando le preguntábamos qué media le dio, no me indicó ninguna media en especial, o no me dijo que tenía que ser esta media o que tenían que tomarle las medidas, o no le explicaron demasiado, y lo mismo pasaba con los venotónicos. En general le daban lo que ellos tenían a mano y nada más. Esto hizo que el grado de adhesión al tratamiento sea menor en aquellos que consultaban a no especialistas que los que consultaban a especialistas. O sea, todos indicaban lo mismo, pero el grado de adhesión del paciente era inferior. La próxima.
Y esto es interesante también, que les quiero traer, que es respecto al médico tratante. Obsérvese como a medida que, como dice las recomendaciones de las guías americanas, cómo va bajando de acuerdo a la severidad del CEAP, cómo va bajando la atención de los pacientes por los no especialistas y cómo va subiendo en los que son especialistas. Esto es muy llamativo, pero había un corte que era en C5 y C6 donde se volvían a equiparar. ¿Y por qué piensan que se equipara? ¿Qué les parece que puede estar pasando ahí? Que esto se equipara por los no especialistas a expensas de los dermatólogos, porque los dermatólogos están viendo muchas úlceras venosas, que son el 70%, 80% de las úlceras de la pierna, y no lo ven los especialistas en el área, ¿sí? Entonces, la atención de ese paciente hace que muchos de estos, en los que nos pasaba, se equilibraba nuevamente, pero era a expensas de esos profesionales. Y esto tiene que ver con lo que charlábamos al principio, quién debe atender a estos pacientes. ¿Por qué la oftalmología en sí misma es una especialidad? Porque abarca muchas áreas y debe tener el manejo de muchas áreas simultáneamente. Esto se lo quería traer porque me parecía que era muy aleccionador. La próxima. Bueno, y las conclusiones son: la compresión es una opción preferencial en todos los grados del CEAP por todos los médicos, que su frecuencia de uso superaba el 40%, ¿sí? Que más el 50%, resaltar el uso de venotónicos, que ¿dónde se usaron más? Se usaron más en los grados avanzados del CEAP. Por ejemplo, en los C4 se usaron mucho más venotónicos, lo cual es correcto también, y que el uso de los venotónicos, tanto como la compresión, fue independiente del médico tratante. Pero el grado de adherencia, como les explicaba antes, al tratamiento compresivo y la ingesta de venotónicos disminuía sensiblemente. Esto acá lo explico posiblemente por la explicación que dábamos antes. Bueno, la próxima. Nada más. Muchas gracias. Una pregunta, Carlos. Sí, no. Yo sé que en alguna parte, incluso ya lo fueron aliento un poquitito el tratamiento o la evaluación por no especialistas, como vos lo explicaste muy claro, y vos explicaste muy bien la diferencia, cómo el paciente que no es visto por un especialista tiende a dejar. Una cuestión de lógica, porque el no especialista no puede explicar lo que no sabe. Pero yo, no sé, me parece a mí, como vos no podés hablar de neurocirugía, me parece, no sé, son médicos, sí, tenés muchos años médicos, son brillantes, pero bueno, abriste una cabeza. Bueno, entonces, ¿qué consideración, es decir, qué debemos hacer al respecto, si debemos seguir alentando que participe otra gente en la propuesta de cosas que no son de su especialidad? Porque si bien nuestro trabajo es multidisciplinario en muchos aspectos, muchísimo, los dermatólogos participan mucho, tampoco es razonable, digamos así, que tengan que tomar un poco más, es decir, en vez de tomarse la mano, se han tomado el brazo. Ese es el tema. Entonces pasan estas cosas, ¿no? Y creo que todos hemos recibido pacientes atendidos por no especialistas. A esto quería llegar. Y algunos con complicaciones. Y a mí me da bronca esto, y lo digo concretamente, sin decir, porque la otra vez recibí un paciente con una úlcera venosa, netamente venosa, ni siquiera necesitábamos el ecodoppler, con el uso de las manos y la semiología simple. Y el médico que la atendía, no especialista, le dijo: señora, esa pierna está muy complicada, no se la deje tocar. Ese fue el consejo médico. Me enferma con obras sociales, o sea, ni siquiera me enferma por decir, era una pobre persona que no tenía donde recurrir por la guardia del hospital más pobre de la Argentina, y con una muy buena prepaga, y habrá visto un tipo que dijo, bueno, hay un concepto, y vos sabés muy bien que tratás ese paciente, algo fantástico. Hay un concepto que es cerrado, que ellos tienen. Para ellos la interpretación de la severidad es según como lo ven exteriormente. Y en realidad no hay una investigación real de lo que pasa.
Porque vos podés tener un síndrome postrombótico y el paciente dice está mal, pero no sabe qué nivel de patología tiene. Y no es lo mismo un síndrome postrombótico en el mismo estadio clínico del CEAP que un paciente que no es un postrombótico. Entonces es importante que los médicos asistan tempranamente a estos pacientes. Yo soy partidario de que deberían derivar todos los pacientes. Es cierto que algunos países, sobre todo en Europa, como en Inglaterra y en Estados Unidos inclusive, los C1 no tienen autorización para ser atendidos por el especialista. De hecho, son actividades que se hacen en forma particular, digamos. Exactamente, no tienen una actitud frente a estos pacientes. De hecho, se promueve de la flebología, incluso el C1, que no es asintomático, es ni siquiera darle media elástica, no hacer ningún tipo de prevención en estos pacientes. Pero lo cierto es que en nuestro país no es que el paciente queda alejado. Sucede que, bueno, ustedes saben, hay muchos sistemas que no llegan rápidamente al especialista, más bien se frenan antes y se busca que se frenen antes. Y nuestra especialidad tiene un sesgo importante, un vicio importante, que es que todavía hay una confusión entre la cirugía vascular convencional y la flebología. Cada vez son más los cirujanos vasculares que hacen flebología, pero todavía hay mucha estructura que es, dicho de otra forma, son los que principalmente manejan todo el sistema de prepagos y los principales activos, digamos, de pacientes en el ámbito privado, que no hacen esta especialidad, sino que hacen vascular. Entonces, esas obras sociales concretamente prefieren derivar a esos médicos porque tienen un nivel de gasto inferior al que producimos nosotros. Que eso también hay que decirlo. El nivel de gasto que le producen es inferior, con una menor asistencia. Le dicen, no, tome estos comprimidos, no, eso no sale, déjeselo así, porque no tienen intención de tratarle eso. Entonces, esto es lo que también se ve en ese grupo de especialistas. Así que hay una cosa combinada entre intereses de los sistemas de salud, intereses de los profesionales, y eso ayuda a que no se pueda resolver este problema como corresponde. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo quería decirles una sola cosa más, que es lo que me acordé que no me había olvidado. Nosotros estamos dividiendo, pero es parte de otro tema, estamos dividiendo la realización de la ablación de los troncos con el tema de la ablación de las venas epifaciales. Saben lo que es un vaso, el tronco venoso, safeno, están en un ámbito intrafacial, o sea, corre en la grasa profunda, por decir de alguna manera. Y las venas, las colaterales, corren en la grasa superficial. Nosotros estamos dividiendo estos grupos de tratamiento, es decir, primero tratamos los troncos para poder aisladamente saber cuál es el resultado del tratamiento de un stripping versus una ablación endovascular, ya sea por láser o por radiofrecuencia, contra el tratamiento de la microcirugía, y ahora estamos haciendo, y lo estábamos hablando recién con el doctor Delgado, haciendo microcirugía por un lado, y por otro lado estamos empezando recién ahora a hacer esclerosis de esas vasos epifaciales, pero ya teniendo ablacionados los troncos o con troncos normales. Porque es mucho más difícil que tener un buen resultado con esclerosis cuando hay esas venas enfermas que si ya está ablacionado el tronco o si esos troncos son normales. Entonces queremos ver si realmente sirve. Imagínense en cuánto nos solucionaría el problema si nosotros no tenemos que abordar con microcirugía a un paciente. ¿Por qué lo digo? Porque el tiempo operatorio baja mucho y porque todas las cirugías se harían localmente. Porque entonces la endoblación versus el stripping cambiaría totalmente, porque sería un procedimiento ambulatorio con local contra un procedimiento que requiere una raquidia al menos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen una microextensa que hacer, no hay capacidad para poderle dar anestesia local suficiente, porque no pueden diluir tanto el anestésico para el stripping. Una cosa es para una lipo y otra cosa es para una resección escalonada por mini incisiones. Siempre va a doler mucho más. Entonces, en esos pacientes tratamos nosotros de dividir estos procedimientos, porque si encontramos que realmente el resultado es favorable, va a ser muy beneficioso para nuestra actividad, tanto pública como privada. Así que estamos dividiendo esos dos grupos,
en este momento y estamos separando los procedimientos. Ustedes saben que hay trabajos que hablan de que hay más trombosis cuando se combina el procedimiento de microcirugía asociado a la ablación de los troncos que cuando se hacen en forma separada. Así que bueno, aprovechando eso, estamos haciendo esto en el ámbito hospitalario. En el ámbito privado entiendo que es un poco más difícil no operar al paciente y citarlo para una segunda vez. Pero si uno le explica bien qué es lo que va a hacer, el paciente más o menos se ayorna y lo entiende correctamente. No, te quería hacer primero que este tema es muy interesante porque si están adscritos a algún servicio de hospitalario de flebología, el tema de la demanda es una de las problemáticas más grandes que hay en un hospital, porque realmente yo siempre digo que la puerta de un consultorio de flebología en un hospital parece la de un dibujito animado. Uno abre la puerta y se asoma un pie, una cabeza, una mano y uno tiene que andar cerrando la puerta como puede porque la cantidad de gente es terrible. Entonces es un problema grave atender mucha gente que sufre esta patología. La pregunta que era por el tema de justamente el volumen, si vos hablaste de que ustedes siempre tratan de cerrar úlcera y después intervenir, y eso también muchas veces, el otro problema que uno tiene en un hospital es que uno no tiene todos los turnos disponibles quirúrgicos que quisiera, porque obviamente el servicio de cirugía es uno y ahí confluyen todas las patologías que hay en un servicio de cirugía. ¿Ustedes lo hacen por opción o tienen una idea siempre de cerrar la úlcera o les gustaría operar a algunos pacientes con úlcera abierta? Bueno, nuestro servicio siempre fue un servicio que creyó, como dice el estudio de Eschar, que el cierre de la úlcera, que la cirugía no aceleraba el cierre de la úlcera, sino que lo que permitía era evitar la recidiva, o sea, prolongaba el tiempo de recidiva. Basado en eso, nunca, ni de la época del doctor Lacour, ni ahora, nosotros operábamos estos pacientes con úlcera abierta. Las cerrábamos previamente y después las operamos. Cero en la época del stripping, sobre todo porque teníamos infecciones de los segmentos distales. Entonces, en la época del stripping nos pasaba esto. Con la ablación endovascular ha cambiado este mensaje, esto no es así, se puede operar con úlcera abierta. De hecho, en los ámbitos privados uno opera con úlcera abierta. Lo que sucede en nuestro ámbito es que no son el mismo tipo de pacientes en el ámbito privado y los cuidados familiares que puedan tener que en el ámbito hospitalario. Entonces tratamos primero de solucionarle el problema por el que el paciente viene, ¿sí? Y tratar, mientras la úlcera ya va bien y va cerrando, le vamos pidiendo análisis y todo, si vemos que el paciente confluye con nosotros en el tratamiento médico adecuado. Y a ese paciente podemos ponerlo en lista. Como a todos le hacemos 3 meses de tratamiento, igual a los pacientes con úlcera en general tratamos de cerrársela primero y después abordarlos, pero que quede claro que actualmente casi es un concepto generalizado que se puede operar al paciente con úlcera abierta sin mucho perjuicio, dependiendo de lo que le hagan, ¿no? Obviamente, si le hacen una extensión de microcirugía muy enorme, muy probablemente el proceso inflamatorio sea muy importante. Pero en general, nosotros separamos el procedimiento de antes, por lo que te dije, porque se hacía stripping, y ahora porque no se puede tan fácilmente. Por otro lado, como dijo Caldevilla hace un par de semanas en una reunión que tuvimos con Marcelo, que el láser o la radiofrecuencia son procedimientos que van directamente atados al poder económico del paciente. O sea, no podemos nosotros randomizar los pacientes y hacerle a todos lo mismo, porque el paciente requiere de un gasto para poder operarse. Entonces, esto pasa en nuestro hospital. Quiero decirles lo importante que es la patología esta, que nosotros, para que se ubiquen, nosotros en nuestro hospital hoy se está cobrando 100 pesos la consulta médica en un ámbito hospitalario como el nuestro. Y los turnos se agotan en breve, y no sé cuánto estaba el drenaje, pero es una barbaridad lo que están cobrando ahora y no hay turno, no hay espacio de turno, tenemos que cerrarlo. Es decir, es mucha la demanda del paciente. Lo que pasa
que en la mayoría de los hospitales no está estipulada la cirugía venosa como un servicio, sino que forma parte de una persona que atiende en cirugía general. Y esto hay mucha falta de demanda en muchos lugares y en muchos hospitales. Para que se dé una idea de la importancia que tiene esto en nuestro país. Por eso tenemos que tratar de optimizar al máximo el recurso. Bueno, muchas gracias, Oscar.